Hola y bienvenidos a nuestro video de Laboratorio 2 del curso de Fundamentos de la Electricidad y el Magnetismo. Los integrantes, Camila Pariona, Alio Kawase, Ricardo Quinde y Álvaro Yucra. Los objetivos para el primer experimento están en calcular los efectos generados por un campo magnético al ser aplicado sobre un conductor, el cual estará transportando corriente. Para el experimento 2, uno de los objetivos es demostrar y cuantificar la inducción electromagnética tras generar una FEM sobre una bobina. Para nuestro experimento 3 en el lanzador de anillos, buscamos que con nuestros conocimientos del curso podemos analizar el principio que se encuentra detrás de este lanzador de anillos. Aquí tenemos nuestros resultados experimentales, sino que para completar estas tablas tuvimos que calcular nuestra masa y hacer uso de la fórmula para hallar las fuerzas y completar las dos tablas. En nuestro segundo experimento, los resultados los sacamos mediante el Logre Pro. En este experimento del lanzador de anillos, tuvimos que observar cómo se comportaba este con los distintos materiales que tenemos a continuación. Experimento 1. Primera pregunta. ¿Qué sucede con la electromagnética si se invierte el sentido de la corriente? Cuando se invierte el sentido de la corriente en un conductor que está dentro de un campo magnético, la fuerza magnética también cambia de dirección, pero su magnitud sigue siendo la misma. Como podemos ver en el ejemplo de acá, la corriente está hacia arriba, el campo está entrando, vamos de la corriente hacia el campo, vemos que la fuerza está hacia la izquierda. Pero si la corriente cambia de dirección, que está hacia abajo, hacia el campo, la fuerza está hacia la derecha. Vamos a cambiar de dirección, que vamos a ir a lo que es la gráfica de la fuerza versus intensidad. Vamos a analizar lo que es el código. Para ese código usamos los datos de la corriente y la fuerza. Luego hacemos un ajuste lineal para hallar la pendiente usando polyfill. Luego hallamos la ecuación lineal. En este caso está acá el resultado en verde. M viene a ser la pendiente. Y con esto vamos a poder obtener la gráfica. Esta gráfica nos dice cómo cambia la fuerza según cómo cambia la corriente, según cómo crece la corriente, ¿no? Vamos con la siguiente gráfica, esta es de fuerza versus longitud. Vamos a usar los datos de longitud y corriente. Luego hacemos un ajuste lineal usando NP-Polyfit, este es para hallar la pendiente. Luego hacemos la ecuación lineal, donde está acá el resultado en verde, M viene a ser la pendiente, por L en este caso, y con esto vamos a tener la gráfica. La gráfica nos dice cómo crece la fuerza según cómo crece la longitud. La última pregunta, vamos a ver si el magnético de ambos casos es igual o similares, si son similares y por qué no. Esta es la ecuación de cada gráfica obtenida. La fórmula acá es la pendiente es igual al campo magnético por longitud. Al despejar obtenemos que el campo magnético vale esto de acá. Y en segunda gráfica vamos a hallar que es la ecuación. Al despejar de esta ecuación vamos a tener que el campo magnético es igual. Entonces, ambos campos magnéticos son similares. Esto se debe que ambos fueron tomados en las mismas condiciones, mismas herramientas, el mismo imán. Y si hay algo de diferencia, es algo alrededor de datos o errores de medición de la masa o longitud. 2. Inducción electromagnética en una bobina. Para nuestra primera pregunta, ¿por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? Bueno, para eso tenemos que entender que al ser girado el imán cerca de la bobina, se va a generar un cambio en el flujo magnético a través de esta. Eso es explicado mediante la ley de Faraday, que induce una fuerza electromotriz que pone en movimiento a las cargas y genera una corriente. Además, la ley de Lenz va a crear un campo magnético opuesto a esta. ¿Cómo influye la velocidad del giro del imán en la forma de la señal de la corriente medida? Bueno, para eso tenemos que entender que el giro del imán va directamente relacionado con esta, ya que al aumentar la velocidad de este giro, el cambio en el flujo magnético a través de la bobina se vuelve más abrupto y según la ley de Faraday se va a generar una fuerza electromotriz y por ende también una corriente de mayor amplitud y frecuencia. Para esta pregunta necesitaríamos estas siguientes fórmulas presentadas junto con los datos obtenidos durante la experimentación en el experimento 2. Ya con esto definido, podemos ir evaluando y sacar todos los valores necesitados. En este caso, primero sacamos el campo pico, el área, la velocidad angular, y con esto podemos reemplazar en la primera parte de la fórmula de la FEM, que nos va a salir este resultado correspondiente a T. Lo tenemos que evaluar T, entonces necesitamos que el flujo sea máximo. Por ende, evaluamos que seno de WT es igual a 1, que nos va a salir este resultado en voltios. Esto lo multiplicamos con el número de vueltas, nos va a salir este resultado, y con esto hallamos la intensidad pico, que es en miliamperes. Y después lo comparamos junto con la corriente experimental y vemos que hay una variación de 1.403 miliamperes entre ellas. La siguiente pregunta hemos hecho un código de Python donde evaluamos todos los datos obtenidos por el Europro en el experimento, donde la primera parte sería la carga de librerías que nos ayudará para ver la gráfica y también para montar el archivo que está guardado en Google Drive. El siguiente es para definir las variables que vamos a usar, correspondiente a las columnas donde se encuentran los datos, y ya con eso iniciaríamos con la gráfica.
En la primera gráfica de campo versus tiempo, en militeslas también, nos da este tipo de gráfica y a partir de acá hallaríamos el periodo máximo mínimo junto con la amplitud máxima y mínima. Porque la necesitaríamos para esta función para el ajuste de la curva, donde A es amplitud, B es la frecuencia angular y C y D son las constantes. Que gracias a visualizar a la visualización del primer gráfico, podemos hallar todas las variables necesitadas. Entonces, lo reemplazamos en esta fórmula de acá que nos va a ayudar junto con la curva. Y ya después de hacer esas operaciones, podemos ya graficar el nuevo campo junto con el campo anterior, donde en esta nueva gráfica la amplitud es de 0.00111 teslas y la frecuencia es de 66.74467 radianes por segundo. Y a partir de esto hallamos la corriente inducida, donde necesitaríamos la resistencia, el número de vueltas, el radio, el área para hallar la B' y aquí conseguir la nueva corriente. Después de hacer esas operaciones, hacemos una comparativa de la intensidad 1 que ya teníamos junto con esta nueva intensidad y vemos que hay mucho desfase. Esto ocurre porque durante el experimento el imán tuvo que moverse de arriba abajo en su propio eje Y, algo que en este caso no sucedió y se movía de izquierda a derecha, provocando que el imán se acercase mucho hacia la bobina y ésta reconociera que se está acercando y alejando. Por eso hay como un desfase entre las corrientes. Para nuestras conclusiones del experimento de inducción electromagnética en una bobina, hemos llegado a confirmar la condición indispensable que abre entre los campos magnéticos y eléctricos, siendo esta la ley del electromagnetismo. Asimismo, determinamos que la dirección de la corriente va a ser opuesta al campo magnético principal, lo cual va a concordar con la ley de Lenz. Por último, que la magnitud de la corriente, según lo indica la ley de Faraday, va a depender del flujo magnético. Experimento 3, lanzador de anillos. Indica el sentido del campo magnético inducido en cada anillo durante el lanzamiento y relaciona ese sentido con el movimiento observado. El anillo de aluminio y el anillo de cobre, cuando se activa el lanzador, el campo que genera el lanzador aumenta hacia arriba y el campo que genera el anillo va hacia abajo. La interacción entre estos dos campos se repelen, lo que ocasiona alguna fuerza magnética hacia arriba. En el momento observado, el anillo asciende. Al anillo partido no hay ningún campo inducido porque la apertura impide que circule la corriente. Como resultado, hace que el anillo no se mueva y no se lance. Al observar que la línea asciende más alto cuando la barra de hierro está colocada, ¿qué propiedad material justifica esa diferencia de altura? La permeabilidad es la que la justifica, ya que el hierro concentra y amplifica el campo magnético generado por la bobina del lanzador, que produce dos efectos: mayor flujo magnético. El hierro aumenta la intensidad del campo magnético que atraviesa el anillo, incrementando el flujo, y una corriente de intensidad más fuerte. Según la ley de Faraday, un flujo variable más grande induce una fe mayor. Esto genera una corriente inducida más intensa en el anillo, lo que a su vez produce una fuerza magnética más fuerte, que lanza el anillo más alto. ¿Cómo afecta la conductividad de los materiales de los anillos en el experimento? La conductividad eléctrica de un material determina qué tan fácilmente las cargas eléctricas pueden moverse a través de él. Por eso en el experimento del lanzador de anillos, cuando el campo magnético variable en la bobina atraviesa el anillo, se induce una fuerza electromotriz según la ley de Faraday. El anillo de aluminio tiene una conductividad media, una buena corriente inducida, pero al ser liviano vuela más lejos, especialmente con la barra de hierro que aumenta su campo magnético. El cobre tiene alta conductividad, induce una mayor corriente que el aluminio, pero su mayor peso hace que no alcance la misma altura. El aluminio partido, al no formar un circuito cerrado, no hay una corriente inducida, por lo que no se lanzan. ¿Qué ocurrió al colocar el anillo del hueco? ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Qué ocurrió? El anillo partido no se lanzó en absoluto, permaneció estático sobre el lanzador al activar el interruptor. ¿Por qué ocurrió esto? La ley de Faraday y la ley de Lenz fueron frustradas. Aunque el campo magnético variable sí induce un voltaje, al no haber un circuito cerrado no fluye corriente, no aparece campo magnético opuesto en el anillo y no hay una fuerza de repulsión. Funciones del experimento 3. El experimento 3 demostró que los anillos conductores cerrados, aluminio y cobre, son lanzados debido a la corriente inducida que genera el campo magnético opuesto, según las leyes de Faraday y Lenz. El aluminio alcanzó una mayor altura por su menor peso, mientras que el anillo partido no se movió porque no completó el circuito. La barra de hierro aumenta el efecto al intensificar el campo magnético, confirmando la importancia de la conductividad y la permeabilidad de la inducción electromagnética. Las conclusiones generales son: del experimento 1 logramos encontrar que efectivamente al aplicarse un campo magnético sobre el sector es experimentada una fuerza magnética, además de haber obtenido resultados similares para nuestra intensidad de campo mediante las ecuaciones de nuestras dos gráficas. Experimento 2. Se llegó a una conclusión de que hacer rotar un imán junto a una bobina se produce una corriente en la cual se demuestra la ley de Faraday y la ley de Lenz. También se pudo determinar la corriente inducida y hacer una comparación de ella con la corriente experimental. Experimento 3. Se validó la ley de Lenz al analizar el principio de fundamento que tienen los lanzadores de anillos y observamos cómo la intensidad de la fuerza magnética depende de la conductividad del material y de la presencia de un núcleo de hierro. Gracias.